sigan años y años llevando así. Sí. Por eso te digo que la depresión es un tema súper complicado para mí. Sí. Para mí es muy, muy complicado detectarlo y, como tú antes has dicho, de que están cansados de que les digamos positivo. ¿Qué les decimos? Claro, tú, no, tienes que ser positivo. ¿Qué les decimos? ¿Cómo les ayudamos? Pues lo que necesitamos todos es que nos escuchen. Sí. ¿Sí? Y entonces, y que de alguna manera que lo que nosotros estamos sintiendo no sea algo inadecuado. Es decir, claro, es como poder estar con el otro, realmente estar con el otro, aceptándole al otro tal como está. Sí. Normalmente es lo que pasa, pienso yo, ¿no? Hay mucha gente, por lo menos. Si tú sabes, si ya le han diagnosticado y tú estás con esa persona, es porque ya sabes lo que es esto y tratas de igual a igual. O sea, no hay una cosa rara. Sí. Incluso ya es lo que veo yo. No tienes miedo. A ver, yo tengo una gran amiga que es bipolar. Sí. Lo único que cuando la veo excitada le digo, ¿tus medicamentos qué tal van? Porque ella sí que necesita todo lo demás. Sí. Bueno, yo no sé cómo lo llevas tú, pero en general en la población hay una tendencia muy importante a que estas cosas no se hablan, a que estas cosas se esconden, a que estas cosas son consideradas como con el esto negativo, hay una valoración negativa de todos los sentimientos, ¿no? Hay una serie de sentimientos que están considerados como de segundo orden y que socialmente no se aceptan. Hay que estar alegre, contento y feliz. Entonces, claro, esta exigencia social, pues quieras que no, tiene repercusiones en la persona que está depresiva y normalmente, salvo que haya personas sensibles al lado, que puedan escuchar realmente al otro, puedan recogerle al otro y no entrar en dar consejos, no entrar en dar soluciones fáciles, sino realmente estar con él y estar presente ahí, escucharle, pero escuchar sin juicio. Sí. Esto es lo difícil. Si está jugando las máquinas, vas con él, coges el dinero y vas a poner el dinero también. No. Conocemos a mucha gente así. Sí. Lo dices la verdad directamente, que tú estás enfermo y no tienes que hacer eso. Ya está. Sí, dependiendo de quién sea la persona, pues le puede venir lo que tú estás diciendo es una terapia de choque, pero según quién sea le destruyes más. Hay personas a las que hay que decirle las cosas claras y pararle los pies, sí. Pero ya estamos en las diferentes formas de entrar en la depresión. Pero hay otras personas más débiles, más inseguras, más vamos a decir, con déficits personales, con pocas capacidades personales, con poca autoestima, que eso es decirle directamente, como él ha dicho, eso es malísimo. Claro, le hundes a alguien así. Entonces, no se puede jugar igual con todas las personas que tienen depresión, porque son tantas y tan diferentes las vías de entrar en la depresión que el que dé consejos en este sentido es un loco, porque... Pero para la persona que está con ellos también es dificilísimo. ¿Qué hace? No puedes quedarte tampoco escuchándole como si fueras un mueble. No, tampoco vale. No puedes hacerlo. Tampoco vale. No eres un mueble, todo lo contrario. Es alguien que de alguna manera siente lo que el otro está sintiendo y está recogiéndole al otro lo que realmente está sintiendo y le está mostrando, le está acompañando en su sentimiento. Sí, eso sí. El mueble no es saber escuchar. Bien, vale. Eso lo sabes tú. A lo mejor la persona que está enferma ni siquiera lo sientes. Exacto, eso sí, eso lo sé. Y te va a hundir a ti también. Lo que pasa es que tú cuando estás... Te puede hundir a ti en sus problemas también. Esperemos que no. Sí que un poquito no, sí que te arrastra. Sí. Pues yo también he tenido casos, Claro. Y un poquito sí que te arrastra. Sí te dan el bajón, Hombre, claro que te dan. Pero yo por lo menos mi idea siempre es cuando te están contando el qué les pasa
o cómo se sienten, yo siempre les hago preguntas en vez de contestarles o decirle, pero siempre hago la pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y eso por qué? O sea, lo mío son preguntas, siempre le hago preguntas que me conteste ella, esa persona en concreto. Cada uno tenemos nuestra forma de llevar las cosas. Sí. Bueno, yo las salidas que pongo ahí, ya veis la que son, salida apoyo profesional, y bueno, muchas veces la medicación es muy importante y es necesaria, cuando la depresión es seria. Sí, pero por sistema. Es fundamental la depresión cuando ya la situación es grave, incluso para poder hacer el apoyo terapéutico sin medicación es imposible, cuando la situación es grave ya y el deterioro es... Sí, yo quería comentar, estamos ya unos minutos hablando en la hipótesis ya de que una persona está ya diagnosticada con depresión. Pero yo quiero ir un poco más atrás. Aquí hemos estado hablando de que es necesaria la tristeza, de que tiene que haber episodios, entendido así, de tristeza Entonces, realmente, ¿cuándo te das cuenta realmente de que la cosa va a encenderse la luz roja? Quiero decir, tratamos un estado de que es necesario pasar por tristezas, pero eso tiene un camino, ¿no? Quiero decir, si eso se va alargando, realmente, ¿cuándo empiezas ya a darte cuenta, o te puedes dar cuenta de que esa persona realmente ya no es un estado transitorio, sino que, ojo, que empieza a pasar algo? No sé si me explico. Sí. Sí, haya dicho una, cuando se empiezan a aislar, por ejemplo, cuando no se arreglan, un poco empieza, en el caso que yo conozco, es cuando ves que no acaban de... Les es igual que les llames, que no les llames, que se arreglen, no se arreglen. Ya llega un momento a eso. Entonces, yo es cuando me doy cuenta de que algo está pasando mal, algo está sucediendo. Sí, Una persona que es negativa, nos damos cuenta a través del otro, es. Os decía, el otro es el que nos pone las pilas, A veces la pareja es la que nos va a dar, nos va a hacer de espejo para que nos demos cuenta de dónde cojeamos, Esa es la escuela desde la que aprendemos siempre, el otro, y los otros más cercanos, cuanto más cercanos, más nos van a hacer el espejo y más nos van a decir dónde estamos. Entonces, cuando alguien se aísla tanto, cabe la posibilidad de que no le llegue ese feedback tan necesario que es, oye, que estás mal, chico, que te veo mal, ¿qué hacemos? Si quieres te acompaño o vamos a hablar con no sé quién, Ya digamos que cuando los comportamientos empiezan a ser un poco ya... Cuando diferentes. cuesta ir al trabajo, cuando cuesta estar con los hijos, cuando cuesta estar con el marido, cuando no tienes ganas de... Puede haber una racha que digas, yo con el marido no quiero saber nada. Ya, pero Buenas tardes. Pero una cosa es una racha de un mes y otra cosa es no quiero saber nada. Bien. Bueno, normalmente pues hay que replantearse, en el caso de la depresión pues hay que ver un poco todo, qué es lo que le ha llevado a la depresión a esa persona, para poder entender cuál ha sido la vía que ha cogido y por dónde tirar del hilo para sacarle de ahí. Una de las causas de la depresión es cuando la persona tiene, vamos a decir, la parte agresiva suya es predominante, porque hay mucha crítica hacia el otro. Son personas que destruyen las relaciones, se da el caso de que, bueno, pues la persona que está todo el día criticando a su pareja, a sus amigos, buscando problemas, va destruyendo las relaciones familiares, etcétera, etcétera, y eso le va llevando cada vez más a un aislamiento. O también la crítica a uno mismo, cuando hay mucha desvalorización, sería lo que pongo ahí, desvalorización propia. Hay personas que las dos cosas no van unidas, hay personas que no critican mucho al otro, pero están todo el día sintiéndose con muy poco valor, con muy poca autoestima.
la autocrítica, se elevan los objetivos, yo quiero cosas muy grandes, puede ser también otra posibilidad, y busco algo que está más allá de mis posibilidades actuales y quiero conseguir ese algo, y resulta que como no lo consigo, pues no paro de criticarme, de anularme porque no lo consigo, y a sentirme pues esto no lo puedo hacer. O hay veces que vamos a decir que un determinado deseo que lo puedo alcanzar, yo mismo lo anulo porque digo, casi como que es caro, eso para mí no es suficiente bueno, no me interesa, será que no, y entro en ese juego de realmente una cosa, diríamos, criticando eso que yo quiero conseguir de verdad, pues acabo pues echándolo para atrás. Tanto la crítica como la autocrítica. Otra visión sería la de la culpa, otra forma que también tiene que ver, la culpa normalmente tiene relación con una cierta conciencia crítica demasiado severa, que muchas veces proviene por identificación con unos padres que han sido muy culposos, con padres que han tendido a hacer a sus hijos sentirles no suficientemente buenos, y padres culposos, ya sea que porque culpan o porque ellos mismos se autoculpan, hay padres que nunca se han sentido con derecho a vivir y a disfrutar de la vida, y entonces si yo he vivido eso en mi ambiente familiar, es posible que yo, sin quererlo, vamos a decir que es como que uno traga de niño cosas y no puede masticar con la parte racional porque todavía no está desarrollada, estamos en el nivel emocional, y en ese nivel emocional el niño ve y lee eso que pasa en el ambiente, lo mismo que el hombre primitivo cuando no tenía el dominio del lenguaje, lo mismo. El niño lo que hace es observar aquello que hay en su medio ambiente, y se trata de adecuar a ese medio ambiente como sea, le toque vivir en una familia de alcohólicos o le toque vivir donde le toque vivir en Afganistán o le toque vivir en el centro de Nueva York. El niño lo que hace es ver qué es lo que pasa por allí y él se va adecuando a las expectativas que ese medio le está pidiendo. Si ese medio le está diciendo que tiene que si ve que sus padres son, vamos a decir, poquita cosa o no se han sentido ellos mismos con el derecho a ser felices, pues porque han venido de una guerra, porque han vivido de una situación muy X, ¿no? Han vivido en una situación muy dura, son padres, que digo aquí, padres culposos que no se sienten con el derecho a disfrutar, Es como si en una casa no hay de vez en cuando una fiesta o no hay una cierta alegría, ¿no? Es como que el niño aprende a que ¿no? Igual sí se da cuenta que en otras casas hay alegría y hay vida, pero como que en esa casa no hay esa chispa que hace falta, esa motivación para vivir, ¿no? Esa alegría de vivir. Sobre todo hablo de la guerra porque normalmente la guerra genera mucha desconfianza, y porque la posguerra a veces pues, ¿no? ha podido hacer que en muchas casas la situación haya sido dura, triste, y eso es de lo que se impregna el ambiente familiar. No hay mucho motivo para fiesta. Entonces, si yo me identifico con esos padres culposos, yo no me siento con derecho a disfrutar, porque es como que les estoy traicionando a mis padres. Puede pasar. Yo conozco un caso de un paciente que sus padres, su padre se suicidó y su madre, pues una pobre mujer que no se sentía no había lugar allí para el disfrute, había que levantar el caserío, trabajar y poco más. Y él se identificó con esto.
Y de alguna manera es como que, bueno, pues puede haber personas que les falta esta chispa vital, porque ha habido una identificación con unos padres que no nutrieron que no fueron capaces de acoger al niño y darle el calor, el afecto, la seguridad, la alegría de vivir. O padres que son muy castigadores, culpabilizantes, que es todo lo contrario que culposos. En vez de la culpa tengo yo, no, eres tú el niño malo. También puede ser. Y el niño se siente inadecuado porque es travieso y porque yo qué sé qué. Luego la culpa defensiva, cuando un niño es abandonado, pues tiende como a pensar que él es el malo. Él es el malo. Él no puede entender, sobre todo cuando tiene 2 o 3 años, es incapaz de entender que pasaba un problema ahí, su madre no lo pudo tener y lo tuvo que abandonar, y piensa que es al revés, que él es el inadecuado. Es como la mujer que es violada y que en un momento dado puede hacer, a ver si hice yo algo malo, a ver si yo provoqué. Esto es la culpa defensiva. Sentirse mal porque a ver si yo fui responsable de lo que me pasó con la manada, todo esto que has pasado. Puedes, diríamos, según cómo sea la personalidad, puede entrar muy fácilmente en esto de sentirse culpable y no denunciar. Autoacusación, me violaron porque provoqué, ¿vale? La culpa puede llevar al sometimiento, autoprivaciones, al masoquismo. Pero bueno, no vamos a... esto sería otra forma que a veces se va unido con esto de la agresividad o no. A veces puede haber una realidad traumática, pues a uno le entra un cáncer o un accidente, pues se te cae de repente de estar maravilloso a que ya no puedes ni andar, a que te quedas yo que sé cómo. Pérdidas de seres queridos, luego hablaremos del duelo. O fijación a situaciones del pasado, pérdidas tempranas. A veces puede haber pérdidas tempranas que son muy significativas y que hacen que uno pueda tener una mayor tendencia o no a la depresión. Cuando pues uno ha perdido a sus padres, otros no, no tiene por qué ser una causa siempre, pero hay veces que puede ser una causa determinante. Ya lo siento, señores, yo me tengo... No pasa nada. Luego, aquí pongo los sentimientos de vacío como otra... como otra forma de entrar en la depresión. Sentimientos de vergüenza, humillación frente al otro, hay mucho sentir, hay personas que están dando la clase, vamos a suponer en la universidad. Tengo una paciente que es profesora de universidad y está permanente viendo cómo sus alumnos le están criticando. Y luego repasa horas y horas lo que dijo, lo que no dijo. Suplicio. Pero hay un sentimiento profundo de vergüenza, de inadecuación, y es una lucha interna de un sentirse no del todo inadecuado frente al otro, y está convencida de que el otro está viendo sus fallos. Esta persona no está en depresión, pero este es el peligro que tiene. Y hay que reforzarle aquí, porque es diríamos su talón de Aquiles. Cada uno tiene su talón de Aquiles. Yo por eso os voy contando diferentes talón de Aquiles, por si os puede sonar alguno un poquito más que otros, o os pueden sonar todos, no os asustéis. No quiere decir que tengáis una depresión, pero bueno, son los sitios donde a uno le puede tocar más determinada situación. Cuando uno vive una enfermedad terrible, pues ¿no? Hay que pasar por ahí. No es fácil, no es fácil. Bueno, esto del sentimiento de vacío tiene que ver con la propia valoración.
Hay personas que no se valoran suficientemente, que tienen lo que os decíamos, ya sea porque hubo unos padres, ¿no?, que no supieron valorar suficientemente, y entonces, pues bueno, pues tengo que hacer tal cosa, yo casi como que no lo voy a hacer. ¿Tú vas a encontrar novio? No, como que no voy a encontrar novio, porque yo no me veo yo como para meterme en berenjenales, ¿no? Hay poca valoración como para pensar, ¿cómo voy a ser atractivo para el otro? ¿Cómo el otro va a aceptarme, va a quererme? Y bueno, y hay personas que, todo lo contrario, persiguen ideales muy altos, o todo lo contrario, no tienen ideales, no tienen intereses, están como apagados, ya sea porque uno busca demasiado, como Trump, busca llegar muy lejos y siempre más. Trump estaría aquí, siempre quiero más. Es un viejo perdido. Sí, todo lo que quieras, pero Es domina como, el mundo. tengo que dominar el Es mundo, verdad, como sea. Es lo que quieren. Ya, pero es una locura. Bueno, Es una locura. Persecución de ideales altos. Ese hombre está vacío. Sí. ¿vacía? Sí, completamente. Ese hombre Bueno, está vacío. muchos grandes empresarios, muchos gentes de la política, de nuestra política, están muy aquí. Son personas narcisistas que solamente piensan en llenar ese vacío. Es una manera de tapar una depresión de fondo, ojo. Lo que pasa es que sus padres les convencieron de que eran súper estupendos y maravillosos, eran los más listos, los más guapos, los más del mundo mundial, y entonces, claro, hay que ser súper, y hay que conseguir súper, y cuanto más mejor, pero eso no llena al otro, porque aunque sea la modelo más espectacular con la que se acueste, no, estoy seguro que no hace feliz a Trump. Solamente la peluquera le hace para peinar. Bueno, estaría aquí, sentimientos de vacío o omnipotencia, perdón, Juan. Yo pienso que el omnipotente es ese, ¿no? Sí, es más, aquí, es más, aquí. eso es lo que yo estaba viendo esas dos, digo, Sí. me parece a mí que estamos... No, pero están aquí, es este con esto, porque Sí. estos omnipotentes buscan ideales altísimos, siempre quieren más, siempre buscan, ¿sabes? Que la empresa vaya más, que el partido vaya más, es una máquina de pues si están depresivos producir. esos, apague, vámonos todos, por favor. A ver, No, sí, ya. Es la verdad. no son depresivos al uso, pero son narcisistas que están tapando una depresión que si a esto les dejas, vamos a decir, pues seguro que el día que baje y baje del poder, pues lo pasará mal, seguramente lo pasará mal. Casi seguro pasará una pequeña depresión y a ver cómo no sé, se enrollará con alguna modelo nueva o yo qué sé cómo lo solucionará, para tapar el agujero. ¿Vale? Bueno, pues estos serían algunas de las posibles entradas. Luego hablábamos del déficit del yo. Hay veces que la persona no acepta las propias carencias cuando estas son grandes. Si en lo cognitivo, en lo emocional, en las habilidades personales, si uno no tiene o no siente que tiene determinadas habilidades, pues puede sentirte, bueno, pues entrar a la depresión desde lo que os hablaba antes de este muchacho bueno, pues que no tiene muchas habilidades emocionales, que no tiene muchas habilidades personales y que bueno, pues le cuesta salir de casa, le cuesta ir a trabajar, no tiene amigos, este tipo de personas que
bueno, pues se sienten como poca cosa, que les falta valoración y que, bueno, pues a veces pueden tener una agresividad defensiva, pero bueno, la vía más normal sería esta, la del aislamiento diríamos, donde se esconden a través de la depresión. Os he hablado un poquito de la identificación con padres depresivos. Yo creo que ya es suficiente. Como la atmósfera familiar funciona. Y bueno, pues aquí os pongo un apunte sobre lo que es el cerebro emocional, de cómo la importancia del otro. Yo siento que tú sientes lo que yo siento. Este sería el primer nivel de comunicación. Cuando el niño y los padres, y sobre todo la madre, en el primer año, el niño no tiene lenguaje, pero sí tiene un radar que le permite ¿dónde lo pongo? Ser un lector de lo que está pasando ahí. Los niños son lectores de intenciones todo el rato. A través de que, os decía antes, ¿no? Como la comunicación emocional es lo prioritario en ese primer año de vida, sobre todo, y en todos los años de la infancia, porque determina el cómo yo voy a ser después. Aunque el cerebro es plástico y podemos cambiar todo el rato, y por eso existe la terapia y por eso está la escuela esta, para que sigamos aprendiendo, porque nuestro cerebro no, diríamos, está preparado para enfrentarse siempre a nuevos retos, porque la vida siempre es cambio, y situaciones nuevas a las que tenemos que hacer frente. Estos primeros años son definitivos para que se configure, diríamos, lo que se llama el carácter, la forma en que yo voy a funcionar a nivel emocional. Y lo emocional y lo cognitivo están interrelacionados. A través del otro aprendo a amortiguar la angustia ante la separación. Es decir, si yo de repente veo que mi madre se va a un momento, empieza el niño a llorar y la madre no enseña a calmar a ese niño lo suficiente, pues bueno, pues el niño va a tener, bueno, más dificultades o menos para soportar la frustración o no soportarla o llevar bien esto de la separación. Y también, en lugar de mis deseos e ilusiones, el niño muestra cuáles son sus necesidades y la madre las capta o no las capta. La madre puede o no puede en ese momento atender esas necesidades o no. Entonces la madre nunca puede hacerlo todo perfecto, pero Winnicott, el psicoanalista, decía, lo que importa no es la madre o el padre tienen que ser suficientemente buenos. Es decir, que calmen suficientemente, que amortigüen la angustia, que suficientemente den lugar a mis deseos y a mis ilusiones. Perfecciones no existen, no podemos echar la culpa a nuestros padres de todo lo que nos ha pasado. Eso pensaba yo, no decía mucho. Nunca, porque esto es lo fácil. Pero es que las frustraciones se necesitan y no por ello se tiene que pillar ninguna depresión nadie. Bien. Pero cuando ha habido mucha carencia, es más fácil que uno tenga más deficiencias, la pata más coja. Bueno, esta comunicación que yo hablo de gestos y sonidos, señales faciales, esta comunicación que se da entre el niño y la madre, en este primer periodo donde no hay lenguaje todavía, o donde el lenguaje empieza a ser primario, daros cuenta que la lógica formal, la lógica de operaciones concretas aparece a los 7 años. Ahí ya está hecho prácticamente el carácter. Pero empieza una lógica que no da para mucho. No es, un niño de 7 años no puede entender este discurso.
ni puede entender lo que le está pasando. Es decir, puede sufrir un abuso y no sabe cómo entenderlo, qué está pasando ahí. Da por hecho que ese tío que es su tío, pues no está haciendo nada malo. Aunque ella está sintiendo que está siendo abusada y algo malo está sintiendo, pero no tiene el aparataje para traducir lo que le está pasando y para colocarlo en su sitio. Por eso hay una memoria que es emocional. Luego lo veremos. El niño está leyendo qué es lo que pasa ahí. Si uno sabe si en su casa se pueden contar chistes verdes o no. Y no hay, aunque en casa no te lo prohíban, tú sabes que allí se van a reír o no se van a reír. Si es un sitio adecuado para decir tonterías respecto al sexo o respecto a cualquier cosa. Bien. Aquí es lo que os decía. Si lo que pasa, si lo que sentimos de niños no se tiene en cuenta, me acuerdo de ese homosexual, de ese transexual, de esas personas que no son recogidas en su ambiente familiar lo suficientemente bien, acaba siendo un defecto del que me avergüenzo, rechazo actitudes y sentimientos propios. Viene el autorrechazo. Muchas veces, no es en todos los casos, pero es importante que el medio donde vive el niño entienda lo que él está sintiendo, aunque sea raro, aunque sea transexual. ¿Por qué se suicidó este chico transexual? Porque aunque sus padres pudieran hacerle bien, pudieran hacerlo lo suficientemente bien, pero el otro, que es la sociedad, el otro grande, que es la sociedad, pues no acepta estos sentimientos. Incluso el padre o la madre, pues muchas veces diría, pero, ¿no? Entran muchas dudas, ¿no? Cuando uno tiene un hijo de estos, ¿no? Y es muy fácil que el niño o la niña se sienta inadecuado o inadecuada con lo que es. Bueno, y aquí nacen los tipos de apego, en ese primer año de la relación con la madre, sobre todo con la madre digo, porque el primer año, pues el padre casi es un segundo de a bordo. Dan los tipos, diríamos, que la persona se sienta más o menos segura en la vida, con una autoestima suficientemente buena, vamos a decir, o que sea una persona evitativa de las relaciones, o ansiosa, o desorganizada, sobre todo si ha vivido con una familia muy desestructurada, donde hay violencia, donde hay alcohol. Esto va a medir la vitalidad, la ilusión, las ganas de explorar el mundo, de conocer el mundo, de generar empresas o de ser creativos en la vida. Vale. Pues esto es lo que os hablaba, de que todo el rato y a la vez están estas dos memorias en funcionamiento, la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria explícita es la racional, la consciente, todo lo que sabemos de la vida y del mundo, de nuestro pasado, de lo que nos ocurrió. Y hay otra memoria implícita que se muestra en el lenguaje no verbal, que os decía, el otro ve de mí pero que yo no veo, pero habla de mí, es mi tono de voz, cómo interpreto las fortalezas o carencias de mi familia, de mi entorno. Digo, introyectos, yo introyecto dentro de mí, introduzco dentro de mí una serie de valores sociales y familiares. Sin masticar, porque es lo que hay allí. Si yo vivo en una familia donde lo normal es la violencia, yo acabo aprendiendo que la violencia sirve para tener el poder. Introyecto esto, introduzco, introducir dentro de mí una manera de funcionamiento inconsciente, y me sale la rabia. Tenemos casos de muchos alumnos que se ponen, ¿no? Porque han visto que la violencia y el mal uso de la agresividad es buena porque nos sirve para poner los límites al otro, pero la violencia es muy peligrosa. Pero claro, es poder. Cuando en una familia se usa la violencia como aquí mando yo,
pues vamos a decir que los hijos que viven eso es muy posible que introduzcan esa manera de funcionar. Bueno, esto genera el carácter, el cómo soy yo a nivel pasional. Es la base emocional de cada contacto con el otro en el presente. O sea, yo entro en un sitio y bueno, me siento más o menos seguro, dependiendo de cuál sea mi memoria implícita, en parte. Y eso está en total interacción con lo que yo sé del mundo, con la memoria, lo que yo recuerdo conscientemente, con lo que yo he aprendido. Porque lo que aprendo genera nuevas conexiones neuronales, también a nivel emocional. En terapia hacemos eso. Me venía, yo hace 20 años hubiera sido incapaz de dar esta charla. Uno va aprendiendo diríamos, a que esto vaya cambiando. Uno puede ir aprendiendo a lo largo del tiempo, a nivel emocional, por qué uno es como es, y por qué uno pues funciona de una manera y qué cosas le hacen daño, qué cosas no le hacen daño, cómo puede manejarse mejor en determinadas situaciones, etcétera, etcétera. Porque siempre lo que aprendo genera nuevas conexiones neuronales. Lo que importa en el cerebro, esto de la plasticidad tiene que ver con la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales, es decir, aunque yo aprendiera que la violencia era la forma normal de funcionamiento en mi familia o en la escuela o en la sociedad, yo puedo ver que esa forma no es del todo correcta y que el funcionando de otra manera me da más placer, me da más gustirrinín, me quieren más, y entonces voy generando nuevas conexiones que hacen que lo otro se olvide, que lo otro pierda fuerza. Aunque pueda estar muy en el fondo lo otro, aunque nunca del todo uno, vamos a decir, cambia de carácter. Pero sí que uno es más libre en la medida en que conoce eso que le está pasando por dentro y que diríamos, esas cosas que le impiden a uno vivir y ser más feliz. Porque a veces, lo que decías, uno tiene una medio depresión o un cuarto de depresión o un quinto y no sabe ni que lo tiene. Bueno. Pero por esas conductas que tú has dicho, yo no veo por qué tiene que haber una depresión ahí. Simplemente son conductas de gente que ha aprendido una cosa. Eso no significa depresión, sino conductas de la gente. Yo es como lo veo, no veo hay depresiones en lo que me estás contando. Esa gente puede tener una depresión o no puede tenerla. Simplemente son gente o agresiva o son pasivos. Sí, pero si tú eres muy agresivo, destruyes relaciones, te quedas solo. Sí. Y Trump se quedará solo. No, lo creo que, bueno, Sí. el dinero quita depresiones, ya te Sí, aseguro yo. sí. No, No le va a quitar nada. no, No le va a quitar nada. no. No, pero que yo estaba en lo que estabas poniendo, ¿no? O sea, yo es lo que lo veo, o sea, son conductas, lo hay, pero eso la depresión, pues, eso, me has descolocado un poquito. Bueno, estoy hablando de que son dos cosas que están funcionando a la vez. Dentro de uno tenemos una memoria implícita que es eso que a nivel emocional hemos vivido y eso que hemos ido aprendiendo y que a veces desconocemos de nosotros mismos, por eso iba el test del principio. Hay muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos, mucho. Y tiene que ver con la memoria implícita. Es como, hay una serie de frases que nos decimos, no, es que ten cuidado, no te fíes de la gente, no te fíes. ¿De dónde viene este no te fíes? Pues seguramente hemos vivido algo, ¿Qué nos ha pasado? algo que nos ha pasado, o en nuestra familia hemos visto eso, O lo hemos vivido. o lo hemos vivido, y generalizamos. Pero ¿cómo que no te fíes? Uno se podrá fiar de unos y se podrá no fiar de otros. Quiero decir, pero cuando uno va siempre con el esquema de, ¿cómo decirte? Es como
como yo interpreto que no voy a ser suficiente simpático, ¿no? Si uno interpreta que las cosas de una determinada manera, a un nivel emocional y vuelvo a repetir, inconsciente, esto hace que yo me sienta bien o no me sienta bien con el otro. O esto hace que yo me aleje de las relaciones, o que las evite, o que yo las... Esto es así. Hay una parte de nosotros que hace que seamos de una manera determinada. Hay personas que incluso pueden ser muy seguras aparentemente de sí mismas, porque han vivido, vamos a decir, tienen un carácter más fuerte. Pero eso no quiere decir que no tengan sus dificultades. Cada uno tiene las suyas. O nos han hecho hacer más fuertes. Eso es. ¿Y cómo sería? ¿Cómo? No sé, sería. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo pondrías en palabras? Nos han hecho ser más fuertes. ¿Cómo dirías tú? Pues yo diría, por ejemplo, si vas a un sitio y tú, pues no llegaré ahí esto, sí llegarás, y ahí. Algo así como siempre se puede más. Sí, pues. Tienes que, siempre se puede Siempre. más. ¿Ya veis el grado de autoexigencia? Como Dándole a la llave. nunca es suficientemente bueno, tengo que darle otra vuelta. No te conformes con esto, sino que a veces está bien, pero hay veces que cuando hay un exceso, es lo que os decía antes de cuando los ideales son muy altos, cuando tengo que ser más, porque si no, para ser bueno tengo que todavía hacer más esfuerzo, esto no me permite disfrutar de la vida. Ya, pero eso en el trabajo también nos han dicho. Sí. Una cosa es que en el trabajo, ¿no? Y los trabajos se pillan de presiones, ¿eh? Claro. Se pillan grandes. Ya, además. pero Claro. si nos han hecho, ¿por qué vamos a decir que no? Te metes y sí vas a hacer, ¿y por qué no vas a hacer? Y sí vas a hacer. Y haces un día y mañana más. Y la presión del grupo, Eso es. y que si esto, que si lo otro, que si no haces bien, que si... No, porque tú has estado diciendo mucho la familia, has metido a la familia, pero Sí, el ambiente, la el sociedad entorno, La sociedad en sí. la sociedad es garrafal, ¿eh? Claro. Los valores que se le están inculcando a la gente joven de competitividad Sí, es eso, pero no solo a la gente joven, ¿eh? No. Yo estoy viendo ya todos los niveles. En nuestra época, por ejemplo, no nos metían esas presiones. Eso es que verdad, yo veo en nuestra ahora. época no. Yo tengo una pregunta. Cuando queremos, por ejemplo, tapar emociones, sentimientos, bien sean en positivo, de alegría o de compartir cómo uno se siente, cómo uno es, bien en positivo o bien desde un estado más bajo de ánimo, ¿no? Tal y como está el sistema, la sociedad, cómo manejarse, ¿no? Respecto a esa situación, cuando no te sientes que igual lo que tú estás sintiendo, lo que tú quieres expresar, no va a ser adecuado. ¿Y por qué no va a ser adecuado? Tú lo disparas. Entonces me gustaría, si me puedes decir tu opinión, Luego por si favor. te escuchan o no, es punto y aparte. Sí, pero dime qué es lo que exactamente quieres Pues, saber. pues lo que exactamente quiero saber es cuando, por ejemplo, hay una emoción o un sentimiento que bien es positivo, de alegría, de acercamiento a otras personas, o bien un sentimiento de que te encuentras bajo de ánimo, Sí. por ejemplo, puede ser desde el nivel alto o bajo, digamos, de ánimo, ¿no? Por miedo a no sentirse la persona adecuada al entorno, pues eso, cómo está el sistema hoy en día, ¿no? Que hay cosas, por ejemplo, yo qué sé, cosas que puedes sentir o que puedes querer hacer, pero, por ejemplo, pues no te atreves a hacer porque no lo ves adecuado, o por lo que te van a decir, o que te van a etiquetar de que eres así o que eres asado. Bien. ¿No? eso Que no es, estás sí. preparado. Me refiero a eso. Sí. Todas. O sea, eso es así. Entonces uno tiene que pasar por eso. Cada uno tiene su manera de... Claro. sus dificultades. Y entonces, muy bien, gracias por tu pregunta, porque es como a unas personas
están tan pendientes del juicio de los demás que esto hace que se olviden de cuál es realmente su necesidad. Y ya no saben, y pueden llegar a no saber si eso que están sintiendo, como tú decías, es adecuado o inadecuado. ¿Estará bien que me muestre contenta? ¿Estará bien que me muestre triste? ¿Me aceptarán como soy? ¿No? Es como... hay veces que eso está ahí, sí, diríamos en todos, pero hay personas que especialmente, diríamos que están súper, diríamos que su carga emocional, su memoria implícita, su matriz pasional va por ahí, ¿no? Que es como si cuando hay un exceso de lo que diríamos de la necesidad de valoración del otro, ¿no? Es como bueno, ¿cómo se dice? Si a todos, de una manera o de otra, a todos nos importa lo que piensen de nosotros, ¿no? En mayor o menor medida, pero el tema es como poder poner una cierta distancia para poder ver cuál es tu verdadera necesidad de ese momento, más allá de lo que el otro, el mundo, te vaya a aceptar o no te vaya a aceptar. Y hay veces que viendo que el mundo no te va a aceptar, es sano guardarse. Pero cuando uno siempre se guarda por miedo, que es lo que le puede ocurrir a una persona que está hiperpendiente de cómo le va a valorar el mundo, pues está, diríamos que se pierde a sí misma en ese recorrido, porque acaba no sabiendo realmente cuál es su necesidad. Está tan pendiente de gustar o de dar con eso que necesita el otro, que se pierde ahí, y esto pasa hasta en las relaciones de pareja mucho, cuando la persona está, ¿no?, como tratando de hacer que el otro esté bien y se olvida de sí mismo, ¿no?, en la relación, ¿no? Hay una simbiosis que trata de alguna manera los déficits de uno mismo se tapan a través de la simbiosis con el otro. No sé si te he contestado o te he liado más. Sí, es que yo veo como que se quiere, en general, pues queremos, bueno, yo no quiero generalizar, pero bueno, yo veo que tal y como está el sistema, pues como que queremos, a veces, yo es lo que percibo, como que hay mucha querer aparentar, más que expresar cómo uno es realmente, ¿no? Querer aparentar, y desde ahí cómo me adapto yo a lo que hay en el sistema, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante lo que has dicho de ver cuál es mi verdadera necesidad, ¿no? De qué quiero yo expresar, cómo estoy, cómo soy, cómo me siento, ¿no? Sí, ¿no? La vanidad es el problema que estás hablando, ¿no? Es como la persona más vanidosa está hiperpendiente del juicio del otro, ¿no? Y va a tratar de adecuarse como sea, me da igual que sea de la izquierda o de la derecha, pero se va a ese grupo en el que, ¿no?, en el que diríamos su grupo de referencia social, su familia, pero también su grupo de referencia social, se va a tratar de adecuar a él y está hiperpendiente de quedar bien en ese grupo, y hay esa pérdida, y la sociedad bueno, es verdad, la sociedad americana es muy vanidosa y nosotros estamos copiando, la globalización está trayendo mucho como, ¿no?, esta hiperpreocupación por la imagen, que sería muy propio de la vanidad, los anuncios de televisión, ya no sé si nos va a dar mucho tiempo para todo eso, pero bueno. De todas maneras, hay algunas veces también pues que tú piensas que si haces tal cosa o tal otra no vas a ser aceptada o lo que sea, no aceptado.
hasta que un día, por lo que sea, porque ese día estás más desinhibido y te dejas llevar. Y resulta que te aceptan perfectamente, que no siempre sabes lo que piensa el otro tampoco. Por eso decía que esto es como una pequeña... en la memoria implícita, las personas que tienen esta tendencia más vanidosa están convencidas, y por eso es como que llevan un corsé, porque están convencidas de que el otro les va... y por eso se visten, se disfrazan como su grupo de referencia incluso, ¿no? Y siguen la moda y son modernas y modernos a tope, van al gimnasio, ¿no? Lo que quieren agradar, entre comillas. Y se machacan ahí. Entonces, por eso podemos decir que la sociedad, cada entera casi está tienen depresión, la sociedad entera. No, bueno, esto es, diríamos, esto es una tendencia, y que bueno, pues son, diríamos que lo mismo que decimos que no hay familia, en todas las familias cuecen habas, esta sociedad es muy deficitaria. Yo he hablado sobre todo de la familia porque es en la familia donde surge esta memoria implícita, pero la familia vive en una sociedad, es diferente si yo vivo en Marruecos que si vivo en el desierto, que si vivo en Pakistán o que si vivo en Estados Unidos, en una familia, y según qué sociedad, ¿no? Pese a que vivimos en un mundo globalizado, hay claras diferencias por culturas, ¿no? Las familias se sitúan en una cultura determinada y esa cultura va a tener influencia, por supuesto, pero insisto, yo estoy convencido que la mayoría de los del ISIS son personas que han visto que a través de la violencia en sus casas se conseguían muchas cosas y se conseguía el poder. Por eso luego se meten al ISIS. No es solo la religión y la cultura. Por eso he preguntado esa pregunta, porque el ISIS ha venido de aquí. Eso es. De Europa, entonces podemos decir que toda Francia está depresiva, porque la mayoría son franceses. Bueno, la mayoría de ISIS son franceses, no son de Marruecos ni de Algeria. Va de muchas personas que han vivido en ambientes muy violentos, seguramente en sus casas, y adosado a una ideología hiper, bueno, pues como podía ser aquí, ¿no? Que la violencia, cuando la violencia era, nosotros en el colegio hemos visto violencia constante, los que hemos, ¿no? La violencia era una forma natural de comportamiento, y desde donde el poder ejercía la violencia sistemáticamente, ¿no? Entonces esto el niño lo aprende desde pequeño y luego lo justifica ideológicamente con lo que tú quieras, pero la memoria implícita no es consciente. El del ISIS está convencido de que está defendiendo la religión, Alá, etcétera, etcétera, pero hay una parte suya que es absolutamente irracional que le lleva a cometer atrocidades. Sea que ha vivido en una familia en París donde le han dado de todo o ha vivido en una situación marginal, hay muchas formas de entrar en esa actitud violenta, muchas vías para la depresión, muchas vías para la violencia, o muchas vías para tapar la depresión, para tapar la insatisfacción, y entonces en la medida en que me meto en un esto terrorista, pues me siento alguien de verdad, me siento con poder y me siento con vida, entre comillas. ¿O no le ha empujado a alguien para que se meta ahí? Sí. Bueno, pero son adolescentes que se meten, pues como pasaba aquí antes. Empujar, bueno, pues sí, te venden la moto y pues tienes la vida un poco solucionada. Pero sientes que es algo. Bueno, tienes la vida bien complicada. La complicas, pero tú te sientes integrado. Te sientes integrado, es tu grupo de referencia y necesitamos participar. ¿Cómo se soluciona? Somos seres gregarios. ¿Y cómo se Eso es el trabajo. Ese es el problema. Bueno, pues en el origen, ¿no? De eso estoy intentando hablaros, como que la salud psicológica es muy importante, porque
el mundo de las ideas y de la ideología está bien, pero Cuando a se veces lleva al extremo. la ideología está basado... ¿Suena aquí? No. ¿Sí? Sí, ¿A sí. mí me están llamando o no? Bueno, es igual, no sé. Está ya para uno. Bueno, Pues sí. Quería decir yo en el origen que hemos estado tratando, ¿no?, a esta gente que está en organizaciones, pues... Y lo que hemos tenido, tenemos. ¿Dónde está? Nosotros no hemos vivido aquí, Sí. hablando así claro, de ETA. Sí, sí, sí. Pues ahí está, vamos a hablar claro. Ya, pero quiero... ¿Eso de dónde salió? ¿Y de dónde esto? Todo eso. Pero ese Yo de ese tenía- ETA es muy diferente. Muy diferente. Pues parecido. No, porque No, no, pero porque yo lo no que toca quería- religión, es lo que otra... quería son decir era ideologías. Sí, ya. que en tu niñez y en tu juventud, si No está has vivido... previsto. Si has vivido esa violencia, que es ahí donde hay que trabajar, ¿no? ujú, Si sabemos que eso es. la memoria implícita... Eso es. Si tú vives una situación en la que, bueno, pues me acuerdo, la guerra, nuestros padres vivieron la guerra, vivieron una violencia en la que un poder, ¿no?, ejercía la violencia y bueno, pues te da derecho como ¿no? Y entonces aprendes a que la violencia tiene un... Que tiene una satisfacción. Conseguiríamos objetivos con la violencia. Eso es. Implícitamente es, ¿no? Y luego explícitamente, si encima lo justificas, pues ya te quedas tan ancho, ¿no? Me da igual cualquier grupo de terrorismo. Aunque no sean iguales, aunque, pero, Son bandas terroristas. Son muy diferentes. pero me da igual, hasta el Estado cuando vende armas hace exactamente lo mismo. Pero porque lo que quiero decir es uno de ISIS, se sabe la verdad. Imagina, uno de ISIS que puede estar con nosotros aquí. Si sabe la verdad, va a cambiar ahora mismo se cambiará. Al momento deja todo, deja la violencia, deja la matanza, deja todo. Pero como todavía no sabe, va a seguir así, porque cree que está haciendo el bien. Claro, está salvándote. Pero por ejemplo, otros, por ejemplo, como ETA y todo eso, ¿cómo lo puedes explicar? ¿Entiendes? Sí, bueno, también creían que sí estaban salvándonos. Claro. Sí, todo. no, Igual, sí. sí, bueno. Claro. Bueno. Sí, ellos tenían una ideología que nos estaban haciendo un favor. Sí. ¿No? Gracias por el favor, pero bueno, o sea, Sí, estás convencido de que el mundo hay que cambiarlo así y que estás luchando por tu patria y por las necesidades de tu patria y por todos los obreros del Estado. sí. Y estás convencido y Y punto eso es lo que pelota. es- Pero tienes que Y matar a punto, otros pelota. para conseguir. Pues Sí. sí. Pues lo mismo con Lo que nosotros. pasa es que esto sería muy complejo, porque estamos muy hablando complejo. de cosas donde personas fueron reprimidas con el levantamiento fascista del 36, en fin, está todo, es muy complejo. Claro. Y nosotros... Podemos hablar de infinidad de casos diferentes. Y a nosotros les entraron los americanos allí en Afganistán, primero los rusos, luego los americanos les llenaron de armas a los que querían echar a los rusos y ahí se empezaron a hacer Pero fuertes. Ahí surgió el no es ISIS. eso la causa de ISIS, no es eso la causa. La causa de ISIS es una causa ideológica, ¿me entiendes? Te dice que tú, para conseguir el paraíso, tienes que hacer eso. Pero el contrario, tú si haces eso, pierdes el paraíso. Lo que es verdad, ¿me entiendes? Eso. Como ellos saben que pueden conseguir el paraíso por hacer lo que están haciendo, lo van haciendo. Y no van a volver atrás. Ya. Pero el día que van a saber que lo están haciendo mal, lo van a dejar seguro. Seguro Sí. Lo que pasa es que cuesta cambiar un poquito esto que decíamos no nos ahí interesa. de la memoria implícita, requiere todo un trabajo personal. O que haya uno vivido una serie de experiencias que a veces le llegan a uno en la cárcel o le llegan a uno... O en la misma casa cuando eres pequeño, te ¿eh? han metido, o sea, te han metido por las vivencias que has tenido. Vives determinado ambiente familiar que te Eso hace es. que tú introyectes determinados valores en la vida. Sí, sí. Eso es Ese así. es el origen. Ese es el origen, no hay más. Me da igual el De ISIS una parte, de otra, de la que sea. que una familia de alcohólicos que yo qué sé.
ahí aprendemos La banda de- una cierta base y luego ideológicamente lo vamos a justificar Exacto. con determinada religión, con determinada, porque yo soy marxista, leninista, lo que yo quiera ser. Sin embargo, Que a mí también, me encanta, me parece la filosofía de Marx es buenísima, pero claro, lo que han hecho con la filosofía de Marx es impresentable. Es un terrorista, es un terrorista. Marx es terrorista de verdad. Directamente. Bueno, Ya, que a veces hay provocaciones en eso, ¿me entiendes? ¿seguimos un poco para adelante o, o sí, seguimos sí. hablando de Marx? No, sigue, sigue. Porque te venden, no nos vamos a poner la te venden un personaje que es bueno, así hay problema donde está. Cuando te venden, por ejemplo, una cosa y no es así, por ejemplo, te dicen que es Marx es bueno y nosotros sabemos que es Marx es el origen del terrorismo, ¿entiendes? Eso es lo que sabemos nosotros. Bueno, Entonces, Pero cada uno les y encuentra luego una te dicen que forma. Marx es bueno, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué Mira, estamos aquí? Yo he llegado a una los conclusión. principios eran muy buenos. Una cosa Después- son los principios de la Iglesia musulmana, cristiana, lo que dijo el profeta, lo que dijo Cristo, y otra cosa es lo que hacen las iglesias con eso que dijeron. Exacto. Lo mismo ha pasado con Marx. Lo que han hecho los diferentes marxismos con lo que decía Marx ha sido un desastre Eso histórico. es, eso es. Ha sido un desastre histórico. Y entonces yo por eso sigo defendiendo las voces de todos esos grandes pensadores de la historia, porque su palabra es una referencia para seguir adelante, pero ojo, cuidado con Cómo lo los practican, cómo lo los aplican. partidos, las iglesias, los equipos de fútbol que organizan estas historias tan terribles, ¿no? Digo equipos de fútbol por decir cualquier tontería, ¿no? La gente que se junta para defender una determinada ideología y que acaba haciendo auténticas barbaridades. Eso es. Bueno, pues si queréis seguimos un poco con esto, o entramos en el tema de los duelos, Sí. rápidamente, que es la autoestima, autopercepción de lo que uno vale, y la capacidad para enfrentar retos y frustraciones. Pongo frustraciones, sobra la ahí. Bueno, se basa en este triángulo, para mí es el triángulo de las Bermudas. Se basa en el autoconcepto, en cuál, diríamos, en cómo yo me valoro a mí mismo, luego lo miraremos un poco, en cómo me muevo yo ante la crítica y la exigencia, mi propia autocrítica y mi propia autoexigencia conmigo hacia mí mismo y hacia los demás, y respecto a los ideales y objetivos. Yo creo que algo hemos hablado, aunque sea muy de pasada. Vamos a ver. El autoconcepto es la visión que tengo de mí mismo, de mi cuerpo, de mis capacidades mentales, instrumentales y relacionales, mi capacidad de relacionarme con el otro, de capacidades instrumentales, capacidad de manejarme en la vida, en internet y en todo. En la cocina, saber cocinar o no saber cocinar, son capacidades instrumentales que uno tiene, saber hacer la compra, según qué capacidades tengo yo, y sobre todo relacionales de escucha y empatía. Empatía es capacidad de sentir lo que siente el otro, decíamos antes. Patos es patología, viene de padecer, sufrir. Empatizar es poder estar en el dolor del otro, en la pasión. Patos viene de pasión, dolor, patología. Los médicos, ¿qué patología tienes? ¿Qué dolor tienes? Empatizar es estar en el otro, que sería un poco lo que necesita el depresivo. De expresividad, de expresar lo que yo siento y de contactar con el otro. Y aquí pongo cómo reaccionar a lo que los padres han sembrado. Mis padres siembran y yo pues me voy, y todos los hijos cada uno de su manera. Unos se sienten más, otros menos, el mayor pues se siente más así, y el pequeño pues le damos una patada porque no, o es el mimado. Y ahí hay infra o supravaloración, según cómo yo me coloco en la familia, me siento poquita cosa o me siento aquí yo tengo todo el derecho.
aquí este pequeño que ha venido, va, le meto en el armario y no le hago ni caso. Bueno, aquí está lo que se llama posesiones y actividades narcisistas. Posesiones narcisistas es un poco, no sé si meterme ahí, porque son todas esas cosas que hacen. Mi hijo es una posesión narcisista, mi marido o mi mujer es una posesión narcisista, ¿vale? Todo lo que me rodea y que siento como mío, me hace sentir bien o no, porque tengo una mujer estupenda o no, o tal, mi hijo está estudiando, está haciendo una carrera estupenda, esto me hace sentir mejor o peor. No solo el coche es una posesión narcisista, que también lo es, tener un mejor coche o no tenerlo, Bueno, cuando lo que nos preocupa es estas cositas, sobre todo no verdaderos deseos, es cuando, diríamos, domina el narcisismo, es lo que os quería decir de Trump. ¿Es una autoestima? Pues sí, pero es una autoestima inflada. Inflada. ¿Cómo nos valoran de niños? Mirada de la madre y del padre. ¿Hubo lugar para nuestras necesidades genuinas? ¿O nos sentíamos como incapaces y poco atractivos? Aquí hay un déficit primario. Cuando uno se siente incapaz y poco atractivo, pues diríamos que hay una tendencia como a tener una autoestima bajita. O aquí está Trump, o como genios que debían tener metas ambiciosas. Si nos valoraron, tú vas a ser maravilloso, tú me vas a llevar a mí la empresa, le decía el padre a Trump. Haga lo que haga, nunca será suficiente. Es como... hay un padre ideal ahí al que siempre pide más. Ser como los demás es ser mediocre. Esto le pasa a Trump. Tiene que ser muy especial. Si no, cuando se dé cuenta de que es igual el día que le entre el cáncer y le queden 4 minutos, se dará cuenta de que es como los demás. Y ahí se dará cuenta. Pero existe esa conciencia de que eso no llena. Por eso hablo de hipernarcisización. Súper creencia de que uno tiene que ser la de Dios. Políticos, ahí está Mariano Rajoy, ahí hay tantos, me permito decir nombres porque es que es tan claro. Sí, sí. Que... Había una chiquita que cantaba, no sé cómo se llamaba esta, aquella solía decir que antes muerta que sencilla, ¿no? Eso. Isabel se llamaba. Isabel se llama, Y esa era chiquita. una actriz. Bueno, luego está en esa otra parte del triángulo, hemos visto la de arriba, que era la autoestima, por temor al castigo, a la pérdida de amor, al sentimiento de inferioridad, cuando hay mucha crítica, cuando hay hipervigilancia ante los otros, meticulosidad en el cumplimiento de la norma, autocrítica severa ante las realizaciones o comparación con los otros, hay un sentimiento de inferioridad. Cuando la crítica me domina, aunque yo tenga la autoestima más o menos bien, si he tenido unos padres que me han estado ahí y me autocritico demasiado, a veces las dos cosas van unidas, baja autoestima y autocrítica excesiva, y estar muy pendiente de lo que decías, de lo que los otros digan de mí, lo que los otros piensen de mí, es como que voy encorsetado. O la crítica cuando estoy yo criticando al otro todo el día, destruyendo relaciones, todo el día metiéndote con tu marido porque es un desastre, porque no me hace esto, no me hace lo otro, me lo estoy cargando. Y al final digo, me cargo a quien más quiero, eso me vuelve a mí. ¿Por qué hago yo con este hombre que no me hace nada? Que creo que es un desastre. ¿Qué hacemos? ¿Veis cómo la crítica al final va contra uno? Porque eso que más quiero, digo, ¿yo qué hago con este hombre? ¿Seré un desastre yo también? Esta sería como la lectura que hay por detrás de la crítica, ¿no? Y bueno, pues hay personas que están ahí ante el cumplimiento de mandatos morales, pues muy... que hay que hacer determinadas cosas, que hay que... Bueno,
seguimos para adelante. Lo de los ideales y objetivos, he hablado un poquito de las posesiones narcisistas, personas, sobre todo personas que son importantes en mi vida, y actividades narcisistas son cosas que hago que me llenan. Cualquier actividad, ir al gimnasio o dar clases o lo que fuere, o ir a clase. Actividades que a uno le hacen sentirse bien. Bueno, aquí distingo como dos tipos de personalidades. Normalmente suelen ir, no me cojáis, aquí en este grupo suele haber más mujeres y aquí más hombres. A ver si es verdad, si os suena. Las personalidades dependientes, vamos a llamar, como una mayor tendencia a lo afectivo, más en la necesidad de lo afectivo y de la relación con el otro. Priorizan los vínculos, las relaciones, son más ansiosos y apegados. Las personas que están más en lo emocional, más pendientes de lo emocional. Y a veces entran en depresión ante situaciones del duelo. Se separa el marido o la mujer y ¡bum!, entran en depresión. Abandono, o si se rompe su ideal de formar una familia. Aquí pueden entrar en depresión más fácil, cuando les falla lo afectivo, cuando una amiga, muy amiga, pues ¿no? Entonces, son personalidades que tienen una mayor necesidad de ser cuidados y protegidos, y un poco son más sometidos al otro. Tienden, lo digo, que esto sería como un grupo de, vamos a decir, de personalidades que pueden tender a la dependencia y pueden tender a la depresión porque están demasiado en esto demasiado preocupadas de si sus hijos les quieren o no les quieren, ¿no? Cuando llega la adolescencia y no les dejan marchar tan fácilmente. Hay como dificultades en la separación. Cuando llega la adolescencia y los niños se van, puede haber una pequeña crisis aquí. Y las personalidades autocríticas, que normalmente suelen haber muchos hombres aquí metidos, perdón, están más preocupados por el juicio a uno mismo, son perfeccionistas en según y qué cosas, son compulsivamente autónomos, yo no necesito del mundo, yo me las arreglo yo solo como sea, sin pedir ayuda, más orientados a la acción, más competitivos, y la depresión ante la falta de autonomía, cuando necesito pedir ayuda, o cuando no logro los objetivos profesionales o materiales que me he puesto como meta. Sí. Sí, sí. Puede ser. Bueno, son generalidades. Pero para que entendáis, en este triángulo de la autoestima, cómo están estos tres pilares. Quería poneros cómo critico y según qué ideales tengo, si son afectivos, si son laborales, si son... porque se mezclan todos, siempre tenemos ideales afectivos e ideales laborales. Las clasificaciones nos sirven como para ver un poquito, pero es mejor que entendamos que todos tenemos de todo. Bueno, esta era la idea de que pudierais un poco cómo vierais el triángulo de la autoestima. Y no sé si seguir con el duelo o... Vamos a ver. Porque yo creo que hay muchas cosas que el duelo lo defino como cambios y separaciones importantes. El duelo no es solo la muerte, sino un cambio es un duelo. Hasta cuando uno cambia de casa, pues oye, hay una pequeña crisis ahí, de cuarta categoría. Los duelos importantes son que se muere un ser querido, ¿no? Que se va el hijo de casa, que se pierde el trabajo. Una enfermedad grave, eso es. Eso es un duelo. Cambios importantes. No solo
A nuestra edad, yo voy a poner a nuestra generación, vamos Sí. a ver. También nos ha hecho mucho, empezando yo, cuando se nos jubilan los hombres, Sí, en casa, y hasta ahora hemos estado nosotros, nos llevan a casa, nos llevan a casa. sí. Pero ahí viene un choque. Un choque de trenes. Ay, tú esto desde cómo, o sea, hasta ahora llevo yo. Claro. Ahora te vas a meter tú aquí. Eso es. Eso es verdad, anda. Yo he ido a trabajar y he esos son mandado a los cambios. críos y ahora vienes tú aquí a mandar, pero ¿a dónde vas? Ya. Esos son los cambios. Ahí tienes ¿A dónde vas, que... chico? Duelo seguro. Eso es pura... Pura negociación todo el día, ¿no? todo el día. Con lo bien el que, día. con lo bien que estabas antes, mándale otra vez a trabajar. Pues vaya a trabajar. Espera, ¿dónde se habrá creído que ha venido? Si un día lo hubiera hecho. Y el otro, claro, también quiere meter la bata. De eso es lo que te espera. ¿Eh? De eso es lo que te espera. Pero sí que les pasa a muchas mujeres. Sí, ¿Qué les pasa a muchas hay otra mujeres? cantidad de depresiones, muchísimas. Cuando viene el marido, deja el Claro, vuelve a se jubila. casa, cuando se jubila. se jubila y... ¿Y yo quién pienso- coge la depresión? ¿Ella o él? Los dos. Ella. Los dos. O los Yo creo dos. que más ella, porque de repente ve un mueble. No, Sí, eso es es. un mueble lo que hay en casa. O no, o una mosca cojones. Bueno, también, pero Peor. yo conozco más muebles que moscas. A mí una vez me dijo una vecina, qué desgracia me ha venido, ¿qué te ha venido? Un elefante en el pasillo. Un elefante. Y dije, ¿pero para qué has puesto pues ese monigote? Dice, sí, mi marido. Ah, calla chica, le dije, es que no te entendía un elefante. Yo creía que había traído alguna figura. Un peluche. Sí. Sí que es. Bueno, Con la que se espera. es un proceso normal de la vida, ¿no? Porque toca, ¿no? Que sea. ¿Y qué tenemos que hacer? Adaptarnos como sea, a la nueva Si situación. quieres algo, ¿Eh? pues tirar como sea. Si algo quieres, lo que Que sí choca. Que sí tienes ahí. una mosca cojonera. Pero te está diciendo que hay que adoptar. Sí, ya estamos peleando, ya llevamos 16 años peleando. Sin adaptarse. Que no tienes que pelear. Tienes que adaptarte, mi niña. Cambiar tu... Hombre, igual la pelea es una forma de adaptación, Sí, oye, pues claro. Sí, será como otra así. cualquiera. Y será así. Estás enamorado. Hay parejas que necesitan estar Yo peleándose creo que constantemente muchas veces hay mucha tormenta. y pocas veces llega la calma. Ahora entiendo por qué llueve tanto en Andoain, que es el sitio Claro. donde más está lloviendo. Ahora tienes la culpa hasta de la lluvia. Bueno, es mal, ¿verdad? A la granizada. Pero sí, yo noto, no es solamente... Yo le veo a mis hermanas también y... No, pero a ver, tú, Merche, piensa que él también lo pasa igual de mal, ¿eh? ¿Quién es? Claro. Sí, yo... Igual de no, mal. no, yo no me aparto ahí, Bueno, lo importante es que cojas la idea de que esa situación, de alguna manera, es libre y escogida por vosotros Sí. y que es una magnífica oportunidad para Vivir entender. bien. Para entender lo que pasa. Dale, Agur. Sí, será así. De todas maneras, No hay otra. vamos Es que no a hay ver otra. el lado positivo, Eso porque es. esto se va a acabar pronto, Gracias, hijo. porque ahora no se va a jubilar nadie. Ah, no. Tú sabes, es una mala año que yo nací. Si no, mi madre hasta 70 años y estaba fenómeno. Y 75, ya Pues ves. eso,